Tadeo Castiglione. ¿Cómo anda, amigo? Muy buenos días, querido Lucas, Lucía, todo el equipo, a la audiencia, como siempre, una alegría. Veo que se están quejando por 7, 8 grados A acá ver. en la Patagonia, -1 amanecemos hoy, Opa. entonces un poquito más frío por aquí. No sean flojos, tenés que decir, ¿no? Claro. Che, Tadeo, ¿vos sos equipo invierno o equipo verano? Entre medio, yo prefiero la primavera. Mirá, como Como Marcos. Marcos, tercera posición. Tercera posición, siempre tercera posición, vamos a apostar por ahí. Creo que octubre es un mes espectacular para mi gusto, entonces vamos por ahí. Comparto. Aparte, allá en Neuquén debe ser muy, muy lindo, ¿no? Recordemos que estás allá. Bueno, Tadeo, lo lindo de la agencia PIA Global es que nos trae, desde la Concepción, desde el pueblo y desde el sur, mirada de lo que está pasando en un lugar muy alejado, como Indonesia. Ahora, si uno googlea Indonesia, lo que le va a salir, el algoritmo, nos va a traer medios como Infobae. Infobae habla de desaparecidos, habla de represión, bueno, habla de protestas contra el gobierno sobre todo, de mujeres marchando con escobas y vestidas de rosa. ¿Qué es lo que está pasando en Indonesia? ¿Nos explicás? Bien, es buena la aclaración que hace. Si nosotros googleamos Indonesia, todos los medios de comunicación informativos en idioma español, en habla hispana, lo único que hacen es copiar y pegar información que viene directamente desde Londres o desde agencias internacionales como AFP, Ujú. France Press o cualquiera de las grandes internacionales que Eh, se encargan de ya el diseñar. famoso copy-paste, ¿no? Aparte después los medios que, como Infobae, que tiene una gran cantidad de noticias hechas con inteligencia artificial directamente. Sí, y no solo eso, sino claramente condicionada y posicionada políticamente a Claro. favor de ciertas embajadas, a ciertos movimientos. Ujú. Entonces, cuando unos diarios dicen una cosa, hay que pensar, no vamos a decir 100% lo contrario, pero hay que escarbar un poco más y poder ver realmente desde, bueno, estamos en la lejanía, no podemos estar en el lugar de los hechos, pero sí tenemos una gran red de colegas periodistas a los cuales podemos consultar, ir a informes de primera mano y como siempre, bueno, el trabajo de investigación, de conseguir fuentes primarias de información, que creo que es lo fundamental en todo ámbito periodístico y más aún así en análisis internacional y más aún cuando estamos hablando de un país que si bien parece lejano, es Indonesia misma, es supuestamente la tercera democracia más grande del mundo en los términos americanos, pero es una potencia emergente, un gran país que incluso tiene grandes relaciones con Argentina y con América Latina y que no la podemos quitar del escenario mundial por su importancia. Si vamos a los hechos, ¿qué está pasando actualmente en Indonesia y por qué estos titulares de protestas en contra del gobierno? Bueno, acá podemos separar dos cuestiones fundamentales, estimado Lucas, estimada Lucía, respecto a los hechos en Indonesia, que van desde una protesta que podemos calificar de legítima, es decir, estalló una protesta debido a un aumento salarial del Congreso Nacional, algo que incluso aquí en Argentina se da muy habitualmente, y este aumento salarial termina en estallido social en los cuales vemos una protesta que al principio era tal vez legítima, tal vez pacífica, entre comillas, prontamente se derivó en protestas masivas y totalmente violentas como las que estamos viendo en las imágenes que nos siguen por YouTube en la transmisión en vivo. Vemos las imágenes de protestas violentas. Claramente cuando el escenario pasa de manifestaciones pacíficas sin represión de parte del gobierno a manifestaciones violentas con claro tinte desestabilizador, ataque en contra de localidades y partidarias, locales partidarios del gobierno, ataque en contra de alcaldía, asalto a comisarías, decomiso de armas, ya estamos delante de una situación que empieza a tornarse claramente de que no es el trasfondo este aumento salarial, sino que estamos delante de un escenario mucho más grande orquestado desde el exterior según el gobierno nacional y con claros fines para desestabilizar un país, una potencia emergente, el cual claramente ha tomado un posicionamiento en los últimos años de cercanía tanto con la Federación Rusa como también con la República Popular China. Y recordemos que Indonesia es parte fundamental de esta coalición de países del ASEAN, del sudeste asiático,
que le han venido pisando los talones económicamente a Estados Unidos, han empezado a pensar en desarrollos en materia de comercio exterior en modalidad propia, en voz propia, y sin dependencia ni injerencia exterior, ni siquiera de la República Popular China. Entonces, cuando vemos el rol que ocupa Indonesia, claramente tenemos que darnos cuenta que no son casualidades los acontecimientos que estamos viendo actualmente. Leila nos decía el martes, cuando hacía el informe de la cumbre de la OCS, Organización de Cooperación de Shanghái, falta Indonesia, que es un actor importante, y justo en Indonesia no puede ir el presidente porque está todo este conflicto. Claramente es un buen dato porque el presidente Prabowo Subianto se vio inmerso en todas estas protestas, tomó políticas incluso junto con los partidos de oposición de, bueno, vamos a suspender este aumento salarial y aún así la protesta lo único que hicieron fue incrementarse aún más, dando totalmente el tinte de revolución de color detrás de este escenario y la idea de separar a Indonesia de China y del desarrollo, vamos a decir, del sur global, Ujú. y también de algo muy llamativo que hay que recordar, que es esta política de buena vecindad que tiene la República Popular China de la pacificación con todos los actores regionales. Hace tiempo atrás también vimos esta escalada entre Camboya y Tailandia, que China puso los paños fríos para la paz y que ahora se enciende otro fuego en el sudeste asiático. Todo lo que sucede en esta región no son casualidades, sino que son causalidades orquestadas claramente con un fin mayor que es tanto quitar los aliados que tiene China en la región, seguir con esta política de contención en contra de China planificada de Estados Unidos, como también desestabilizar cualquier país que decida de alguna u otra manera seguir sus propios destinos soberanos. Tadeo, te pido una Entonces, definición sí. porque tiraste ahí revolución de color. Es algo que está muy estudiado. ¿Qué significa eso? Bien, cuando hablamos de revolución de color estamos hablando de una forma orquestada desde el exterior para hacer pasar un golpe de Estado, directamente un cambio de régimen a través de la violencia, pero haciéndolo pasar o disfrazado de protestas sociales, de protestas cívicas, como vamos a decirlo, la manera de justificar un cambio ilegal de gobierno a través de, bueno, que fue un movimiento social. Esto es una orquestación que se armó desde los servicios de inteligencia de Estados Unidos ya desde la década del 90 para desestabilizar a toda la URSS y toda la región. Lo vimos en las primaveras árabes también, que consiste en manifestaciones que comienzan pacíficas, siempre comienzan de esta manera, por una causa noble, por una causa hasta podemos decir legítima, pero que el trasfondo siempre es radicalizado al instante. Esto es lo mismo que sucedió en el 2014 en Ucrania con el Euromaidán. Protestas pacíficas en las calles que luego derivaron en violencia y que luego derivan en un cambio de gobierno. Lógicamente hay un manual de un general norteamericano que se llama Sharp de apellido, en lo cual diseñó uno por uno todos estos escenarios que se aplican para un cambio de régimen, de un cambio de gobierno de manera, vamos a decir, democrática o sin que salte mucho en relevancia lo que estamos hablando, que es claramente un golpe de Estado. En medio de esto, tenemos un video de unas declaraciones del presidente Subianto, en los cuales creo que es necesario para escuchar un poco la posición que se da desde Indonesia respecto a los acontecimientos que suceden. En una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial rodeado por los líderes de varios partidos políticos, Prabowo anunció el domingo que los partidos políticos de Indonesia habían llegado a un consenso para reducir los beneficios de los legisladores. Sin embargo, también afirmó haber ordenado al ejército y a la policía que tomaran medidas enérgicas contra los alborotadores y saqueadores, e insinuó que algunos elementos de la violencia se asemejaban a actos de terrorismo y traición. ¿Nos contás el perfil de este presidente? Bien, el presidente lleva un año, Prabowo Subianto, en el mandato. Es un general del ejército, una persona firme que ganó la campaña electoral a base bueno, enfocarnos en la lucha contra la corrupción, sanear la política en Indonesia y ganó con un aplastante apoyo popular y que representa claramente intereses populares del gobierno, pero cuando llega al mandato empieza a tocar algunos intereses principalmente desde una perspectiva exterior, los cuales también condicionan
que hay intereses externos en medio de estas protestas. En la parte fundamental que se busca dentro de la revolución de color, cuando lo analizamos desde la perspectiva de los planeamientos que se dan de los servicios de inteligencia occidentales, siempre se busca generar una conmoción social, es decir, que hayan muertos en la calle, para que las fuerzas de seguridad cambien de bando y también apoyen estos movimientos revolucionarios, entre comillas, para tomar el poder y derrocar al gobierno legítimo. ¿Qué es lo que sucede? No sucede esto en Indonesia debido a que Subianto era general y que tiene un gran apoyo de toda la élite militar indonesia y a la vez tiene también un apoyo popular no menor. Entonces vemos que ese condimento que veíamos en el informe, en lo cual acusa de gran desestabilización, de actividades terroristas, que es lo que se ha visto con estas manifestaciones, también vemos como como presidente, en su rol de presidente, exacerba y invita a las fuerzas de seguridad a ser contundentes con todo tipo de desestabilización en una potencia emergente. No nos quitemos esto de mente, que no estamos hablando de cualquier país, sino de una potencia emergente que tiene su responsabilidad en el escenario global y sobre todo de estabilización en el sudeste asiático. Sobre todo es una fábrica, ¿no? Claramente, claramente. Y hay un punto extra que era el que mencionabas de que no pudo ir a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái el presidente Subianto, pero sí se hizo el tiempo de ir al gran desfile militar que celebró la República Popular China por el 80 aniversario de la victoria en contra del fascismo de Japón. Entonces, esa visita fugaz de Subianto con Xi Jinping, hubieron dos reuniones bilaterales sumamente importantes, Subianto hablando con Xi Jinping respecto también a la situación interna en Indonesia, y también una reunión no menor con el presidente ruso Vladimir Putin, en los cuales también se habló sobre estas temáticas, sobre la situación interna, incluso apostando a una mayor inversión en temas de defensa, algo que no es menor que en medio de esta crisis, vamos a decir, generada desde el exterior para desestabilizar a Indonesia, Indonesia busca el apoyo con mayor inversiones militares tanto de China como también de la Federación Rusa. Y una cuestión en la foto que se da, estaba Xi Jinping, a la derecha de Xi Jinping Vladimir Putin, a la derecha de Putin estaba Subianto, para que nos demos esa idea de que no era un presidente que quedó relegado a una tercer fila, sino que estaba en la vanguardia de aquella foto icónica que se dio, que representa el auge del sur global, el auge del mundo multipolar y lo que se planea y se plantea como alternativa hacia el mundo unipolar basado en reglas desde Occidente. Y vemos que Indonesia juega un rol sumamente estratégico en medio de esta conformación nueva global que se está dando. Tadeo, podríamos decir entonces que hay un apoyo regional contundente, y en ese sentido también te quería preguntar cuál es el escenario que se abre y cómo está la situación en estos días o ahora, digamos. Bien, dos preguntas totalmente fundamentales, estimada Lucía. Indonesia siempre apuesta a la paz y al diálogo. Incluso hace menos de un mes Indonesia firmó un tratado con Malasia, dos países que son importantes en la región y comparten frontera, en los cuales una disputa territorial marítima importante que tienen estos dos países deciden que, si bien las disputas van a seguir y se va a dar en el ámbito judicial internacional quién tiene la razón sobre la delimitación de los países, ambos países van a explotar en conjunto y con la rentabilidad compartida este territorio. ¿Qué estamos delante? De un país diplomático, un país abierto al diálogo y un país que apuesta a una regionalización mayor. Entonces vemos que en toda la región a nadie le interesa una Indonesia desestabilizada, una Indonesia encendida a fuego, y más aún una Indonesia que a través de protestas masivas podría derivar en un vértice de violencia que afecte la economía de todos los países del sudeste asiático, que vienen posicionándose bastante bien. Incluso las amenazas de aranceles de Estados Unidos en contra de estos países se tuvo que rever en muchas ocasiones debido a la afectación que esto podría tener hacia Estados Unidos más que hacia estos países. Entonces vemos que hay una contundente apoyo a nivel regional. Ahora, ¿cómo está la situación interna hoy por hoy en Indonesia en medio de todo esto?
lógicamente que el despliegue ahora de la fuerza de seguridad cada vez mayor desalienta las manifestaciones violentas en cantidad, pero no aún así en la magnitud de violencia. En los últimos días incluso hemos visto cómo se siguen atacando ayuntamientos, cómo la violencia va queriendo escalar, y lo que habría que ver en las próximas jornadas es ver si esto es neutralizado de raíz, porque no hay, esto es otro escenario bastante llamativo, que no hay, vamos a decirlo, un partido político que esté detrás de de esta rebelión que se está viviendo actualmente. Entonces eso también le quita protagonismo social, y por el otro lado, el gobierno ha hecho muy bien en darse cuenta desde a dónde viene alentado esto, principalmente el uso de las redes sociales, lo cual no es nada nuevo, Claro. para crear a través del algoritmo estas protestas y estas manifestaciones, y aumentarla, incluso desinformar a través de fake news, hablando de decenas de muertos, que no era tan así la información, y bueno, toda la confusión que se dan en medio de estos escenarios. Y el gobierno ha también empezado a tener un control un poco más severo en las redes sociales para contener y saber desde el origen de estas Claro. informaciones para poder contrarrestar. Hay que ver cómo ¿Qué, continúan qué las tema, ¿no? El próximas de las jornadas. redes. A ver, bueno, a nosotros tenemos naturalizado todo lo que es la plataforma occidental de Google, por ejemplo, pero sabemos que en Rusia, que en Irán, que en China, bueno, y en otros países, ni que hablar Corea del Norte, ¿no? Recordando esa foto que se dio a conocer esta semana, que es la foto de la multipolaridad, y decías vos del sur global. Bueno, en muchos de esos países no funcionan estas plataformas, son parte de un debate, ¿no? Interesante. Es un debate muy interesante también ver cómo esa propaganda respecto a la libertad de expresión tiene hasta cierto punto validez, y hasta cierto punto se utilizan las herramientas del enemigo para crear caos interno. Eso es un gran debate que se da en diferentes lugares. El caso de China es muy paradójico porque ellos tienen su propia gama de redes sociales que no se conocen en nuestros países, Claro. pero que son de uso masivo Como interno el en su WeChat, país. ¿no? Que en el WeChat tenés todo. Claramente. Entonces, y la Red Weibo y tantas otras que son grandes ecosistemas digitales, En el caso, que disculpa, de Indonesia, no, ellos funcionan con Facebook, con las con Facebook, occidentales. y se vio en esta campaña de desestabilización un gran uso de TikTok TikTok. principalmente, para replicar de manera viral todo lo que estaba aconteciendo, y con un claro condimento de desestabilización política. Por eso es muy interesante ver todo este escenario, pero recalcar que en medio de la situación convulsa que se está viviendo, tenemos un presidente fortalecido desde todos los parámetros, vamos a decir, desde el arco político está fortalecido, tiene un sustento militar importante, y a la misma vez desde el exterior toda la región lo respalda. Incluso en este viaje hacia China también se vio que tiene un respaldo diplomático importante de los países del sur global, y que también Indonesia ocupa un rol relevante en medio del escenario actual. Tadeo, querido, muchas gracias. Fuerte abrazo, estimado Lucas, excelente fin de semana para todos ustedes, y bueno, como siempre, a total disposición, y bueno, un compromiso con la verdad desde PIA Global. Un Abrazo. abrazo gigante. Tadeo Castiglione, Agencia PIA Global.